Hola a todos, yo soy Eduardo y este es Mundo Tableau. Si alguna vez te preguntaste cómo hace Tableau para calcular cosas como sumas, máximos o promedios y cómo podés usar esas funciones para analizar mejor tus datos, en este video te lo voy a explicar paso a paso. Las funciones de agregación son funciones extremadamente útiles e importantes en Tableau. De hecho, venimos aplicándolas en los ejemplos anteriores, pero ahora vamos a detenernos y estudiar de qué se trata y por qué Tableau las está aplicando. Para eso vamos a arrastrar el campo país a las filas y vamos a descubrir que Tableau genera un listado de países que tiene una particularidad. Aún siendo que en la fuente de datos tenemos diversas transacciones para Argentina, en este listado solamente vemos un elemento. Y eso se debe a un tema que hemos tocado anteriormente, que es el de las dimensiones. Siempre que Tableau opera con una dimensión, le antepone la función distinct. En otras palabras, siempre Tableau trae los elementos distintos. ¿A qué me refiero? Voy a la fuente de datos y observo el campo de país. Tenemos muchos elementos Brasil, y muchos elementos Argentina, y muchos elementos Chile. No obstante eso, cuando lo listamos, Tableau trajo uno para cada uno de ellos. Y a este comportamiento lo vamos a llamar agrupar. Un comportamiento similar ocurre con las medidas. Vamos a denominarlo agregar. Y aquí nace la función de agregación, por una necesidad que tenemos de convivencia entre las dimensiones y las medidas. ¿Y cuál es? Miren ustedes aquí en la fuente de datos. Tenemos diversas transacciones, todas para Brasil, y notamos que cada una de ellas tiene asociado un valor de venta individual. Cuando arrastremos la dimensión país, todas ellas se van a convertir en un único elemento, llamado Brasil, gracias a que Tableau agrupa a los elementos de las dimensiones. Pero, si a todos ellos los convierto en uno solo, ¿cómo este solo va a convivir con los muchos valores individuales? Es decir, Tableau requiere que todos estos elementos individuales se conviertan en uno solo para poder acompañar al país. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que aplico para que todos los elementos individuales se conviertan en uno solo? Y ese criterio se llama función de agregación. Es decir, aplicaremos un criterio para que todos ellos se conviertan en uno solo. Por ejemplo, los puedo sumar, o por ejemplo, los puedo promediar, o por ejemplo, puedo elegir el máximo de todos estos elementos. Y está aquí el porqué de la existencia de la función de agregación. Luego, cuando vamos a la hoja 1, nosotros trabajamos de una forma natural, arrastrando ventas a texto, pero ahora debemos detenernos a estudiarlo. Este 575.000 significa que la suma de las ventas para Argentina es de 575.000. En otras palabras, todos los elementos individuales que figuran en la base de datos para Argentina, luego de ser sumados, retornan este valor. Y aquí radica la utilidad de la función de agregación y el porqué de que siempre Tableau anteponga una función a nuestras medidas, porque es necesario. ¿Siempre tiene que ser la suma? No. Podríamos cambiar la función de agregación por cualquier otra, por ejemplo el promedio. No obstante, el criterio es el mismo. Es necesario que esto exista para convivir con la dimensión. También podríamos crear campos calculados utilizando funciones de agregación. Por ejemplo, un índice que vamos a crear está constituido por la suma de las ventas, la cantidad de los clientes. Fíjense ustedes que este índice está constituido por un cociente entre el numerador y el denominador, ambos con función de agregación. Vamos a aceptar y luego este índice lo vamos a representar de esta manera. Tenemos nuestro indicador que representa las ventas sobre la cantidad de los clientes, una especie de promedio de venta por cliente. De hecho, las funciones de agregación se pueden involucrar en los campos calculados y estas funciones están agrupadas en la familia agregación. Aquí tenemos al average, al count y otras funciones que veremos en los próximos capítulos.